Coverage, mitos, estrategias y buenas prácticas. Nada, básicamente, como dice el título, vamos a estar hablando de testing, vamos a estar hablando de coverage. Vamos a ver un take diferente a lo que es el 100% de coverage. Y nada, vamos a estar repasando distintos mitos que la gente suele decir con respecto a quizás por qué no apuntar a esta meta. Distintas estrategias que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación como para encarar esta práctica. Y bueno, después mejores prácticas generales para buenos test, para que lo pongan en práctica. Nada, brevemente quería decirles que yo quería traer esta presentación, darla con ustedes, compartirlas. Me hizo crecer un montón a mí, seguir esta práctica, embarcar esto, y me hizo crecer mucho como profesional. Siento que a cada uno de ustedes les puede aportar un granito de arena más en su carrera. Bueno, brevemente me presento. Mi nombre es Mauricio Míguez, soy ingeniero en sistemas. Bueno, soy de Montevideo, Uruguay. Se van a dar cuenta por la forma en la cual hablo de eso. Y nada, actualmente me encuentro trabajando en BGB, también como ingeniero en sistemas. Y hace más o menos unos 3 añitos que ando jugando un poco con Flutter. Bueno, para introducir un poco el tema, manteniéndonos en el ambiente, ¿por qué es importante el testing? Si se ponen a pensar, es algo crucial dentro de lo que es el desarrollo de software. Nosotros ya cuando estamos pensando en una feature, cómo la vamos a trabajar, pensando en distintos datos de ejemplo que vamos a usar para después probarla, ya estamos haciendo testing. El testing no solo es importante para encontrar errores y evitar que estos lleguen a los usuarios finales, sino que también es importante para mantener la calidad y la mantenibilidad de nuestro proyecto. Cuando nosotros estamos testeando, estamos previniendo que los bugs lleguen a los usuarios y de cierta manera estamos un poquito ahorrando tiempo, ya que estos ciclos que tenemos a veces con nuestros equipos de QA encontramos un bug, lo tenemos que resolver, te vuelve el ticket para atrás, lo tenemos que resolver. Estamos como agarrando todo ese tiempito que es muy valioso a la hora de desarrollar, que todos sabemos que siempre nos falta tiempo. Y por último, yo siento que está muy bueno testear porque tiene como esa doble mirada a lo que estamos escribiendo, ¿no? Nosotros implementamos la funcionalidad y después si la vamos a testear, tenemos como esa second look a lo que estamos haciendo y nos permite reevaluar nuestras decisiones de diseño. Bueno, para seguir quiero hablar un poquito de Code Coverage y qué es. Básicamente es una métrica que nos permite saber, básicamente cuántas líneas tenemos testeadas en nuestro código y cuáles no. Normalmente se representa como un porcentaje. Esto es entre líneas testeadas y líneas totales del codebase. Y nada, acá les tiré 2 comanditos para que sepan cómo pueden correr las aplicaciones de Flutter si no lo han hecho. El primero es Very Good Test, con el flag de coverage al final importante. Después vamos a ver el tema del flag del medio para correrlo de forma aleatoria. Nada, esto lo tenemos con el Very Good CLI, que les dejo más información acá abajo a la izquierda. Pero lo pueden correr también con Fair Test o Dart Test, eso no importa tanto. Y después tenemos la parte general, es decir, el reporte de cobertura, y esto lo voy a levantar, como ven allá, en un HTML. Para eso nosotros usamos Elcode, que también es medio feito, pobre. Pero nada, básicamente dice todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra cobertura de código. Te va a hacer una división por estructura de carpetas y archivitos, y para cada uno te va a ir diciendo, vamos a apuntar ahí, tipo el porcentaje de cobertura que tenés para cada archivo y la cobertura total del proyecto. Y bueno, si después vamos a cada uno de los archivos, nos va a marcar en particular qué líneas tenemos testeadas y cuáles no. Está en este caso, es de parte de la demo que vamos a ver, pero está todo testeado. Si hubiera alguna línea que no estuviese testeada, nos la va a marcar, y esto es, bueno, ayuda bastante. Y nada, si llegara a estar, por ejemplo, en rojo una línea de esas líneas, sería que no la estamos cubriendo con nuestros tests, no está siendo ejecutada. Bueno, ¿y por qué 100% de coverage? Me imagino que todos ya habrán entrado en tema y habrán investigado y habrán visto que hay como mucha polémica alrededor del qué porcentaje de coverage tenemos que tener, cuánto tenemos que testear, gente que dice que no hay que testear, gente que dice que hay que tener 100%. Nada, yo no quiero que se enfoquen en el número en sí. La realidad es que cuando estamos testeando no tenemos que apuntar a un porcentaje en particular. La idea es que nosotros tenemos que testear con intención, estar pensando en los distintos casos borde que tenemos en nuestra aplicación, intentar pasar por todos los flujos. Medio que orgánicamente llegamos al 100%. Después quiero entrar como en detallecito de distintas partes. Si no tenemos 100% y tenemos menos, tenemos que elegir qué dejamos fuera. Y ahí se puede empezar a pensar, ok, dejamos fuera que la UI, capaz que una dependencia externa, capaz que dejamos afuera, no sé, los modelos. Hay como muchas cositas ahí que se pueden evaluar. Imaginemos que estamos en un proyecto que no tiene 100%, que tiene el threshold de 70% y está corriendo en el CI constantemente. Cada vez que nosotros subimos un PR como contribuidor, nuestro código solo tiene que estar corriendo en un 70%. Y si bien esto aporta un montón de testing, digamos nos obliga a testear un montón,
se nos pueden escapar un montón de casos críticos que podrían estar eventualmente mergeándose al resto del codebase. Y nada, no tenemos ningún chequeo automático que nos esté mirando eso, porque efectivamente ese 30% puede ser una funcionalidad importante, un aspecto crítico del código. Por otro lado, imaginemos que en ese mismo proyecto nos ponemos las pilas y subimos a 80% el coverage, ¿no? Pero seguimos manteniendo esa barrera del threshold de 70. Puede venir otro contribuidor cualquiera del proyecto, subir un PR con mucho menos coverage y bajar el coverage total de la aplicación, porque el CI sigue pasando. Y nada, esto sería obviamente muy desmotivante para el resto del equipo que realmente se esforzó por subir el coverage. Como que tener ese threshold más bajo hace que se trate como una reserva, donde en cualquier momento alguien la puede agotar. Y nada, esto genera situaciones complicadas de, ok, tengo que empezar a decidir PR a PR qué es lo que no quiero testear. Y encima, a futuro, tenemos que acordarnos por qué no testeamos eso y tener traqueo de todas esas cosas, lo cual lo hace muy difícil. Y por eso yo recomiendo 100% de coverage. Confianza en el equipo. Esto es otro aspecto muy importante que si no han hecho esta práctica, capaz que no lo ven, no es algo que se visualiza tan fácil. Pero el hecho de estar subiendo test con cada PR que nosotros subimos, mostrando la intención que tenemos como autor cuando estamos testeando, que la funcionalidad que estamos haciendo, damos esa transparencia al resto del equipo. De cierta manera es como una especie de contrato con nosotros mismos y con el resto del equipo que dice, che, yo cuando escribí este código lo que quería hacer era esto. Capaz que le estamos pifiando la funcionalidad, pero ya el hecho de que estemos testeándolo, estemos demostrando lo que queríamos hacer, aporta un montón de claridad. Otra cosa que es un concepto que vi bastante a la vuelta últimamente, que es invertir tiempo en etapas tempranas, por ahí le llaman shift left, que es básicamente, nada, invertir tiempo en encontrar bugs, en realmente dedicarse a testear lo antes posible en nuestro código. ¿Qué pasa si nosotros dejamos el testing para más tarde, ¿no? Estamos apurados, tenemos que sacar una feature, la vamos a testear más adelante. Nosotros vamos a seguir construyendo arriba de eso. Y después resolver esos mismos bugs nos va a complicar un montón, porque tenemos un montón de código arriba de eso. Entonces nada, la idea acá es invertir tiempo lo antes posible en eso para después atajar esa pelota de nieve que se nos va a generar y no, bueno, que los costos sean mucho más grandes, el tiempo sea mucho más grande, no lleve más recursos, etc. Esta frase es algo que dijo un compañero mío hace un tiempo que me gusta mucho. Se lo dijo a un cliente, 100% de coverage es lo mínimo que podemos hacer. ¿Y por qué decimos esto? Por lo que venía diciendo antes. 100% de coverage no es ideal. No nos está diciendo, che, no tenemos bugs, estamos testeando todos los casos borde. No está diciendo nada de eso. Simplemente está diciendo que para cada línea que nosotros tenemos de código hay al menos un test que la está ejecutando. Y nada más. Nosotros deberíamos ir mucho más allá que eso. Tendríamos que preguntarnos, ¿testeé suficiente? ¿Yo realmente fui a todos los casos borde de la funcionalidad que estoy escribiendo? Si yo cambio esa funcionalidad, cambio los requerimientos, cambio la funcionalidad, los tests van a mirar eso y van a reflejar esos cambios, se van a... Diseño de arquitectura, siempre nos está pasando que hacemos un test y nos damos cuenta que la feature que capaz escribimos quedó muy compleja, está difícil de testear. Capaz que inclusive se nos ocurre una mejor solución mientras estamos testeando, que está de más. Y ahí vamos y refactorizamos el código. Tiene ese aspecto de evolución de software en el cual siempre estamos mirando el código, siempre lo estamos mejorando y eso es muy valioso. Bueno, ahora como decía el título, quiero repasar objeciones comunes, mitos, que la gente suele decir por lo cual no queremos testear, no queremos hacer 100% de coverage. La primera, que está muy buena, es diminishing returns. Ni la quise traducir porque en español suena horrible. Pero básicamente esto se trata del retorno y la dificultad de cada uno de los tests. Y esto, la objeción es, che, cada vez que testeamos, cada vez tenemos menos valor de los tests y encima es más difícil testear. Esa es como la objeción. Y nada, yo quiero un poco desmentir eso. La primera parte es que inherentemente, por el hecho de haber hecho, digamos, 1000 tests, no hace que el test 1001 sea más difícil. Normalmente, de hecho, cuando estamos testeando, si tienen experiencia en testing, van a ver que mucho del setup entre tests se repite. Estamos testeando una clase, un método, moquear se repite los métodos que estamos llamando, mucho como ambiente del test se repite. Y esto, en vez de hacerlo más difícil, lo hace más fácil de testear. Vamos a la otra parte, aporta menos valor. Esto también es falso. Cuando estamos testeando, si estamos cubriendo un porcentaje de código que todavía no habíamos cubierto, da igual si es el primer por ciento que estamos testeando o es el último por ciento de la feature que estamos testeando, tiene las mismas chances de encontrar un bug, porque es código que no ejecutamos en los tests todavía, que no probamos. Así que por ese lado tampoco. Y por último, si realmente está siendo difícil testear una funcionalidad, que puede pasar, eso no es mentira,
Puede ser que estemos entrando capaz que en un área de una dependencia nueva o un aspecto nuevo del código que todavía no habíamos entrado, digamos. Y ahí tenemos que ponernos a bichar, capaz que está difícil testear esa dependencia. Ahí les recomiendo que investiguen un poco, miren paquetes. A todos nos ha pasado que hay un paquete capaz que está un poco mal implementado y está difícil de testear. Les recomiendo que vayan, miren el paquete, capaz que alguien ya se topó con el problema y ustedes pueden ver la forma de, bueno, encontrar el workaround para testearlo. Inclusive los incito a que vayan a esos paquetes y si encuentran la forma de hacerlo mejor, hablen con el contribuidor principal y bueno, compartan también en ese repositorio y lo hagan amigable para todos a la hora de testear. Esto yo lo he hecho un montón de veces y la gente lo revalora. Y por último, si está siendo especialmente difícil testear todo lo que tiene que ver con esa dependencia, es un test smell. Es probable que estemos haciendo algo mal en nuestra arquitectura, en nuestro diseño. Es probable que capaz que estamos llamando un método estático dentro de una función, no estamos haciendo inyección de dependencias y ahí testear se te vuelve un quilombo. No garantiza correctitud. Nada, esto es cierto en realidad. Cuando estamos testeando no estamos garantizando que la feature que estemos haciendo es realmente lo que capaz el cliente nos pidió o lo que los usuarios nos pidieron. No hay nada que te valide eso. Porque obviamente somos humanos y nos equivocamos y como desarrolladores podemos interpretar algo de manera en la cual no era. Pero ya, algo interesante acá, ya el hecho de que estemos testeando y estemos validando nuestra intención como autor ya aporta un montón de valor al equipo para entender cuál era nuestra intención a la hora de hacer esa funcionalidad. Y también tenemos que pensar un poco los tests, como decía hoy, ¿no? Como una especie de economía, donde si ya atajamos un bug, ya estamos ahorrando tiempo de trabajo a futuro y obviamente reducimos costos. Pensamos que cuando estamos escribiendo un test, este va a correr N cantidad de veces. Inclusive nosotros capaz que no vamos el proyecto, el test va a seguir corriendo. O capaz que no vamos la empresa y el test va a seguir corriendo. Y todo eso es valor infinito que el test nos va a aportar. Es como se va multiplicando, digamos. ¿Se puede hacer trampa? Esto también es verdad. Nosotros cuando estamos testeando siempre podemos hacer trampa. Imaginemos que tenemos un botoncito que llama cierta funcionalidad y nosotros en nuestro test simplemente lo tapeamos y no esperamos que pase nada. Y sí es cierto, nosotros podemos hacer estos tests, no aportan casi nada de valor y sí nos van a llegar a esa meta del 100% de coverage. Pero nada, la realidad es que nosotros tenemos puestos procesos para que esto no ocurra. Tenemos code review, que calculo que la mayoría de la gente conoce, que nada, otro contribuidor con más experiencia en el proyecto se va a dar cuenta que lo que hiciste no es correcto y hay que evaluarlo no como un error de la persona, simplemente una oportunidad para realmente enseñarle y transmitirle la importancia de testear y lo valioso que es el testing. Obviamente no todos vamos a tener la misma filosofía, pero intentemos contagiarla lo máximo posible. La realidad es esa, podés hacer trampa, pero solo si nadie te está mirando. Los tests se vienen rompiendo, me están frenando, esta es otra clásica. Estamos siguiendo esas funcionalidades, se te rompe todo y decís, no quiero testear más. Y sí, esto puede estar relacionado en realidad a dos cositas principales. La primera es, si estamos haciendo unit test, la realidad es que el fallo del test debería estar muy cerca de la problemática, porque estamos testeando una sola cosita idealmente, que esto va a mi segundo punto. Los tests deberían idealmente validar una sola cosa y no validar un montón de cositas en la vuelta. Porque después, si se te rompe el test, es mucho más difícil identificar qué es lo que falló, qué es lo que no anduvo bien. Y hacerlo mucho más confuso. Y nada, básicamente eso. Después, quiero pasar un poco a la parte más práctica, ya anduvimos viendo un poco acerca de la teoría del 100% de coverage. Ahora bajándole un poco más a tierra, en Flutter en particular tenemos 3 categorías de testing. Tenemos unit test, widget test, integration test. Hay alguna otra cosa a la vuelta, pero a grandes rasgos esto. Pueden mirar un poco más a la documentación. Pero nada, unit test, rapidito, son esos tests que se ocupan de testear unidades chiquitas de código, normalmente de una función, una clase, algún método. Solemos moquear nuestras dependencias, esto es para hacerlos más fáciles y más efectivos. Y suelen ser solo código de Dart, no ninguna dependencia Flutter. Los widget test son test de componentes individuales de interfaz de usuario. Si bien nosotros podemos testear como varios widgets a la vez en conjunto, lo ideal sería que sea solo un componente y nada, esto lo hace mucho más efectivo, mucho más fácil también. Por último, los test de integración. Nada, estos normalmente abarcan un use case más grande de nuestra aplicación, capaz que un flujo más complejo, o inclusive toda la app. Yo en la presentación me voy a ocupar solo de unit test y widget test. Integration test no voy a hablar mucho, pero está muy interesante, les recomiendo que lo investiguen. Bueno, como les decía, ya hablamos de, digamos, cuánto abarcar cuando estamos testeando, qué tan thorough ser a la hora de testear. Ahora quiero ver otros aspectos importantes dentro de lo que es Unity Widget Test para que sean, digamos, de calidad
y esto es para que sean independientes, mantenibles, legibles y repetibles, que son todos atributos que estamos buscando cuando estamos haciendo buenos tests. Perdón, mencionarles. Muchas de estas prácticas las pueden encontrar en Very Good Engineering, que es una página que tenemos publicada. Igual si ya escanean la PPT, lo pueden ver acá abajo, este es el link. No se ve mucho acá en la transmisión, pero nada, por si quieren investigar un poquito más. Y las mezclé con algunas recomendaciones personales. La primera es organizar los archivos de test. Si tenemos una estructura, imaginemos que esto es nuestra aplicación o nuestro paquete, tenemos que los tests reflejen esa misma estructura de carpetas y archivos que tiene nuestra aplicación. Acá tenemos un ejemplito sencillito de qué podría estar mal, qué podría estar bien. Tenemos acá los modelos, modelo A, modelo B, widgets, widget 1, widget 2. Algo que estaría mal sería solo tener la carpeta de test, no tener ninguna de estas carpetas y directamente tener modelo A test, modelo B test y widget test. Ni siquiera estamos separando en archivos. Algo bien sería literalmente la misma estructura. Van a ver estos archivos que están acá. Estos son barrel files, solo sirven para exportar otros archivos. Esos no se testean, por eso no los vemos allá, pero es un detalle nomás. Después, otra recomendación es dividir los test en grupos. Esto también es con el propósito de aumentar legibilidad. Cuando estamos testeando, y más si estamos apuntando a 100% de coverage, nos puede pasar de que un archivo de test nos quede larguito, porque tenemos que testear varios casos, etcétera, una clase capaz compleja. Les recomiendo que mínimo tengan un grupo así de la clase. En este caso, Weather Repository sería la clase que estoy testeando. Y después, hay muchas formas de agrupar los tests. Una de las clásicas es agrupar por los métodos que estamos testeando y después adentro tener los distintos tests que prueban los distintos casos de ese método. Incluso si tuviéramos varias clases, yo sigo, no importa. Incluso si tuviéramos varias clases en un mismo archivo, les recomiendo también que separen cada una de esas clases por grupos de cada nombre de esas clases. Y esto lo mantiene mucho más ordenadito y a la hora de correrlo, digamos, se concatenan todos esos strings y te genera algo como mucho más legible. Nombre de test descriptivos, este es sencillo. No tengamos miedo a ser un poquito más explícitos, explayativos, digamos, cuando estamos escribiendo los títulos. Esto no lo hagan porque no se entiende qué está haciendo. Sean un poco más explícitos en lo que está testeando. La idea es que cualquier persona que esté contribuyendo al proyecto o otra persona externa lea el test y diga, esto es lo que está pasando. Y no haya misterio. Esto es un patrón de estructura de los tests que también recomiendo mucho para organizarlos. Arrange, Act, Assert, lo deben conocer, pero repasarlo rapidito. Arrange es la parte de todo el setup, todo el preparativo para el test. Ponemos los mocks, instanciamos nuestros objetos, moqueamos algún método, etc. El act es en sí la acción que estamos testeando. Puede ser llamar a un método, puede ser tapear un botón, puede ser llamar a una API. Y después tenemos la última parte que es la del assert, que es realmente lo que hace que el test pase o no pase. Si nosotros no tuviéramos esta línea, el test siempre va a pasar. Y nada, acá en este caso estamos usando un expect, el resultado de la suma de 5, pero podría usar un verify, por ejemplo, que verifique algún comportamiento que se haya llamado a alguna función. Que esto lo vamos a ver en más detalle ahora cuando veamos mocks. Relacionado a esto último, nada, de vuelta, muy importante que cada uno de estos tests tenga esa línea final de verificadora, de que, ok, esto es lo que hace que el test pase o no pase. Acá un ejemplito que les decía hoy, un widget que es tapeable y nosotros simplemente lo tapeamos, pero después no esperamos que pase nada. Y nada, lo correcto sería, bueno, en este caso es una función simplecita que simplemente cambia una variable booleana true, pero nada, nosotros realmente estamos validando que esa función se haya ejecutado y haya hecho comportamiento. Testear con un solo propósito, también muy importante, ya lo mencioné antes, pero nada, esto hace mucho más fácil al test encontrar el fallo. Si estamos testeando un montón de cosas, puede fallar por un montón de cosas y nada, lo hace más difícil. Es preferible, a pesar de que nos llenemos de test del codebase, como digo, promueve mantenibilidad. Después, esta otra práctica que a mí me gusta mucho, seguir dump en vez de dry cuando testeamos. Dry sería don't repeat yourself. Es algo que estamos constantemente usando cuando estamos desarrollando, que esto es básicamente abstraer información, abstraer métodos, compartir comportamiento y no tener código repetido por todos lados. Esto es una práctica que cuando nosotros estamos trabajando siempre la usamos. En los tests nos beneficiamos de ser más explícitos y que cada test sea autocontenido.
Y esto también es para promover mantenibilidad, legibilidad. No tenemos que andar mirando en todo el code y saber qué hace ese método que estamos usando en ese test. Acá es un ejemplito simple de enter credentials para un login. Y nada, ven que el método abstraído es enter credential. Esto lo podríamos usar en distintos digamos, métodos de nuestros tests, pero lo ideal sería que cada uno sea autocontenido y tenga explícitamente lo que está haciendo. Y esto es para no andar adivinando qué pasa. Porque acá puede haber un bug y si no está a simple vista no lo vamos a encontrar. No compartir estado entre test. Nada, esta también es sencillita. Imaginemos tenemos una clase contador con increment y decrement. Acá en la opción, digamos que está mal, vemos que la instancia del contador se comparte entre ambos tests. Y nada, lo que puede pasar es, si la corrida es tal cual el orden que está acá, va a andar bien. Si se fijan, increment, te lo dejan 1. Y decrement, como estaba en 1 y lo restamos 1, te queda en 0. Pero si lo corremos al revés, se te parte todo. Acá te va a dar -1 y acá te va a dar 0. Nosotros queremos que nuestros tests sean independientes. No queremos que importe el orden de la corrida a la hora de testearlos. Nada, lo correcto sería instanciarla, digamos, para cada uno. Ahí aprovechamos el método setup. Entonces, cada instancia va a usar, cada test va a usar una instancia diferente del contador de los independientes. Bueno, y relacionado a esto, rapidito, mencionarles que fue el flag que vimos al principio, no sé si recuerdan. Nada, es para correr los tests en orden aleatorio. Acá ejemplito con very good test, flutter test, dart test. Pero nada, esto nos ayuda a encontrar esos tests que son como medio flaky, que a veces andan, a veces no. Y eso es probablemente porque tenemos un problema de dependencia entre test. Y nada, esto nos ayuda a validar que no tengamos esos tests en nuestro codebase. Que me ha pasado 1000 veces, lo corres una vez, te anda, lo corres otra vez, no te anda, y ahí empiezas a investigar. Mocktail, no quiero entrar mucho en detalle, simplemente recomendarles que usen una librería para mockear, facilita un montón el testing, no lo implementen todo a mano. Sí está bueno que conozcan qué son los mocks y todo eso, pero nada, les recomiendo que usen algún paquetito. Nosotros usamos Mocktail, podrían usar cualquier otro. En particular lo usamos porque, bueno, no tiene la parte de generado de código, lo puedes usar así de una. Y nada, acá importante, lo vamos a ver después en la demo, pero tenemos los mocks que nos sirven para justamente que nuestro sujeto no dependa de una instancia real que esté dependiendo. En este caso tenemos el Weather API y vemos que el Weather API se está inyectando por parámetros al Weather Repository, o sea que es una dependencia que tiene esta clase. Y vemos que llamamos métodos acá dentro en el método getWeather, que es lo que estamos testeando acá. Entonces nosotros el objetivo que tenemos con esto es poder, digamos, falsificar esta clase para que nosotros le digamos, ok, nosotros queremos cuando llames ese método, retornar este weather en particular para testear distintos casos, ¿no? Obviamente. Y nada, después testeamos que cuando se llame esa función, verificamos, ok, esto es otra cosa que nos permite, que es testear comportamiento, que esto está buenísimo. Nada, que realmente se haya llamado a esa función. Inclusive pueden testear que se haya llamado con diferentes parámetros. Arquitectura por capas. Nada, acá es más anecdótico, no quiero entrar tampoco tanto en detalle, pero simplemente siempre tengan en cuenta que una buena arquitectura que promueva inyección de dependencias va a hacer que el testing sea muchísimo más fácil. Si tenemos responsabilidades mezcladas, no hacemos inyección de dependencias, nos va a ser un montón más difícil testear cada clase. Rapidito, esta es más o menos la arquitectura que solemos usar en BGB, 3 capas y la application encima se divide en 2. La capa de datos, que está más a la derecha, es la que obtiene datos por fuera de la aplicación, una API, capas que el GPS del celular, etc. La capa del dominio es donde tenemos los repositorios, se encarga del dominio de cada una de nuestras entidades, en este caso usuarios y tiempo. Y nada, ya como que hacen un procesado aplicando lógica de negocios a los datos que vienen del data layer y se los proveen a la business logic. En esa capa nosotros usamos block como state management, podrían usar otra cosa. Sepan que block simplemente es un mapeador de eventos a estados, que también lo vamos a ver rapidito en la demo. Y nada, a través de esos estados es que después se va actualizando y va reflejando esos distintas vistas o distintos widgets para mostrarle al usuario, obviamente, ¿no? Y nada, obviamente la UI también se encarga de la responsabilidad de manejar esas interacciones con el usuario y delegar al blog para manejarlas. Acá de vuelta, más información, los links por si lo quieren leer, los recomiendo que los lean. Block Architecture y Very Good Engineering, que ambos hablan de esta arquitectura. Ahora vamos a la demo. Le doy el link al repositorio de GitHub por si la quieren bichar. Es una demo simple, respetando esta arquitectura y para que veamos los distintos tests de la aplicación en las distintas capas. Vamos rapidito. Esta es la app que tenemos acá. Por si hay algún fan,
es League of Legends, es una API pública que tienen. Y nada, básicamente es un juego online. A mí me gusta mucho, por eso hice la demo de esto. Es una boludez. Pero nada, acá trae todos los personajes. Voy a dejar el puntero, vamos al mouse. Trae todos los personajes, yo los muestro en una grid view, nada, simple. Y luego, si tapeamos algún personaje en particular... estoy sin internet, claro, que boludo. Bueno, ahora conecto el internet y lo testeamos. Pero nada, si tapean algún personaje, va a navegar a la pantalla del personaje y va a mostrar las skins del personaje, los distintos aspectos que puede tener dentro del juego. Nada, esto es toda una excusa para mostrar... Ahí conectado, a ver. Todo esto es una excusa para mostrar la arquitectura y ver los distintos tests en las distintas capas. Che, no hay suerte. No importa, después... ahí me cargo. Nada, acá los personajes y las distintas skins. Y nada, simple la UI. Scrolleas en las skins y te muestra los distintos splashers. Vayamos a la parte interesante que es la del código. Vamos a minimizar esto, así hay más espacio. ¿Se ve bien ahí? Hago un poquito de zoom capaz, ¿no? Ahí estamos bien. Está. Nada, como les mostraba la arquitectura, nosotros tenemos la capa de datos y la capa del dominio. Acá esas ambas se van a encontrar en la parte de packages. La capa de datos en este caso está representada solo por League of Legends API, que es la que se responsabiliza de conectarse con la API y traernos los personajes, las skins, etc. Después la capa de los personajes, perdón, la capa del dominio, que están los personajes, y nada, esta se encarga de, en este caso no está haciendo mucho porque la verdad es que solo habla con la API, pero si tuviera algún procesado de Business Logic estaría ahí. Y nada, después la capa de lib, que es ya donde está la presentación, y vemos que está separada por features, y cada una de las features está separada por las otras subcapas que vimos, que es la lógica de negocios y la vista. Nada, si vamos a la API, rapidito. Esto es algo que vamos a ver en todas las capas. Siempre vamos a hacer inyección de dependencias de la clase de la cual dependemos. En este caso yo estoy usando HTTP Client para hacer la request, que después usamos en cada uno de nuestros métodos. Y nada, eso lo van a ver ahora útil a la hora de testear. Tenemos el método getChampions, que llama el endpoint para traer los personajes. Y acá rapidito, si tenemos un status code distinto de 200, tiramos una excepción. Y si todo viene bien, entonces... Nada, vamos a hacer un parseo del JSON para mapearle una entidad de nuestro dominio. Y si llega algo a salir mal en ese parseo, devolvemos una excepción. Y nada, recuerden lo que le dije hoy. Queremos ir por todos los casitos de nuestros métodos. Y eso básicamente es lo que vamos a ver en los tests. Acá, con el uso de Mocktail que mencionaba hoy, queremos mockear la dependencia de nuestra clase, que en este caso es el HTTP Client. También vamos a mockear la response. Esto es para facilitar el test. Me salté un poco esta parte de arriba. Acá instanciamos el HTTP Client y la API se instancia en el setup para tener distintas instancias, que es la práctica que hablábamos hoy. Y nada, para los tests de getChampion tenemos el group acá. El primer caso es como el happy path. Acá, como decía, moqueamos la response para hacerlo fácil. Le decimos, che, queremos que sea status code 200, anduvo todo ok. Y devolvemos un JSON con los personajes. Esto es literalmente el JSON tal cual lo tenía en la API, como para hacerlo más real el test. Y nada, después moqueamos el HTTP client, la función get, para que si hagamos alguna llamada, digamos HTTP de get, bueno, devuelva esa response que es la que queremos para nuestro test. Y nada, acá en el expect, si traemos los personajes, usamos este matcher completion, que esto es para operaciones asincrónicas. Hay un montón de matchers, les recomiendo que vayan y miren y vayan investigando para usarlo en sus tests. Facilita mucho porque te devuelve mejores mensajes de error. Y nada, acá simplemente testeamos que haya devuelto una lista y que tenga al menos un personaje. Esto debería estar acompañado de otro tipo de test, tipo de parseo particular del JSON a la entidad, pero bueno, por simplicidad les muestro este. Y después otros tests que tenemos acá, por ejemplo, si el status code no es 200, por ejemplo es 404, si algo salió mal del lado del servidor o de nuestro lado, y bueno, queremos tirar una excepción, entonces eso es más o menos lo que esperamos acá. Si nos viene esa response, esperamos que nuestro método throws a HTTP error response. Y lo mismo para el malformed, que era el último caso que vimos, que era el de acá abajo. Acá devolvemos un JSON que está mal formateado, simplemente tiene un corchete y nada, obviamente el parseo se nos va a hacer pelota y esperamos que se tire esa excepción. Vayamos a la siguiente capa, la capa del dominio donde están los champions.
De vuelta, este es sencillito, es incluso más sencillo que el anterior. Importante de vuelta, lo voy a mencionar en todas las capas porque es muy importante. Estamos inyectando por parámetros, en este caso la API, el dominio. Es como que cada capa inyecta la anterior por parámetros. Si estamos en la capa del dominio, vamos a inyectar la API. Si estamos en la capa de la Business Logic, vamos a inyectar el dominio. Y si estamos en la capa de la presentación, vamos a inyectar la Business Logic. Y esto nos ayuda mucho a la hora de testear. Nada, acá tenemos el método getChampions. No hace mucho, como les decía, no está haciendo como lógica extra. Pero nada, si llega a ocurrir algo inesperado, devolvemos una excepción particular de nuestro dominio. Si vamos a los tests, repetimos la estructura tal cual. Moqueamos, en este caso, la API. Se la pasamos por parámetro a nuestro repositorio. Y después, ya en los tests de getChampions, tenemos distintos casos. Esto sería otro happy path. Acá, diferente, estamos validando comportamiento. Obviamente le decimos que, ok, si llamas al getChampions de la API, queremos devolver un personaje que sea válido, que es el que está acá arribita. Y nada, después verificamos que realmente se haya hecho esa llamada, ¿no? Que esto sería esta línea de acá. Verificamos que eso efectivamente haya pasado. Y después tenemos los casos de, por ejemplo, de error, que nada, esto es, ok, si nuestra API por alguna razón algo salió mal, llega a volver alguna de las excepciones que estuvimos viendo, en este caso le hice genérico, exception, nosotros esperamos que, bueno, que nuestro repositorio también responda y devuelva una excepción acorde. Y nada, por último, acá tenemos también el caso success, pero validando que realmente lo que retorne es la misma lista de personajes que devolvió nuestra API. En este caso nosotros no estamos modificando nada de la lista, simplemente retornamos los personajes de vuelta, y eso es literalmente lo que estamos testeando acá. Le decimos, che, cuando te llame, devolveme la lista de personajes, entonces yo espero que nuestro repositorio haga lo mismo. Vayamos a la siguiente capa, la capa de presentación. Como les decía, por feature, vamos a ver la parte de los champions, que es la grid view que vimos al principio con todos los personajes y las fotitos. Vayamos al log. De vuelta, no me quiero detener mucho acá, pero como les decía, mapeo de eventos a estados. El evento que nosotros estamos escuchando es Champions Fetch Requested, que esto es, la UI nos está pidiendo que traigamos los personajes. Y acá emitimos distintos estados, ¿no? Estado de loading, después llamamos al repositorio, es una operación sincrónica, por eso el loading para mostrar la carga al usuario. Y después emitimos estado de success, si salió todo bien, y si algo salió mal con el try catch, devolvemos un failure. De vuelta acá, como siempre, inyección de dependencias. Y pasamos el repositorio por parámetros. Si vamos a los tests, vamos a ver esto acá. Champions, block test. Bueno, esto es una de las razones por la cual usamos esta librería que les mencioné anteriormente. Es muy fácil de testear porque provee otro package que tiene un setup, una configuración un poquito distinta, que es la que vemos acá. Pero nada, provee este paquetito block test que hace mucho más fácil testearla. Por eso le elegimos. Igual, por más que sea distinto, sigue siendo lo mismo. Test son test. Tenemos el setup, que acá estamos moqueando nuestro repositorio. En este caso, estamos testeando el caso de que, ok, que emita estado de loading y estado de failure cuando nuestro repositorio tira alguna excepción. Y nada, tenemos la parte del build y después la parte del act, que es la acción que estamos testeando, y el expect, que tenemos el loading y el failure. Y eso es para todos los casos prácticamente. Si vamos a la vista, esto es rapidísimo. No quiero concentrarme mucho en esto, pero básicamente inyectamos el block usando block provider y después en nuestra vista estamos esperando que para cada uno de los estados de nuestro block retornemos distintas vistas diferentes. Y eso es prácticamente lo que estamos testeando en nuestros tests. Que esto lo vemos acá. No quiero detenerme mucho, simplemente mostrarles un poco la sintaxis distinta, que pampeamos los widgets, en este caso Champions View, y después moqueamos el block y su estado para distintos casos, ¿no? El estado de loading, el estado de failure, el estado de que anduvo todo bien. Y eso es lo que esperamos que se muestre en esta view. Esperamos que se muestre el loading, esperamos que se muestre el error y esperamos que se muestre el loaded. Todo esto igual, yo les dejé el link, lo pueden bichar. Y si tienen alguna consulta igual me pueden subir un issue o escribirme directo. Rapidito, volviendo a la presentación, me quedan dos boludeces. La primera es, todo esto está de más, pero tenemos que cerrarlo con un CI/CD para, bueno, correr todas estas acciones. Usamos GitHub Action, Very Good Workflows, que son workflows reutilizables que ustedes pueden usar. Dejo el link. Y una conclusión rapidita. Yo siento que testing es algo que aporta mucho más allá de solo testear.
ustedes van a ir viendo que a medida que van testeando se les van manchando otras cosas, otros aspectos de la calidad del software, mantenibilidad, en general preocupación por el proyecto y porque realmente sea bueno, legible, mantenible. Y nada, yo creo que es algo que podemos experimentar de primera mano a la hora de testear y creo que a todos nos puede aportar un montón embarcar este camino de testear. Así que nada, muchísimas gracias. Me estaban diciendo que corte, pero no sé si hay alguna preguntita. Sí, obvio. Dale. Sí, obvio. Gracias. Perdón que fui muy rápido al final, pero se cortó el tiempo. ¿Pudieras poner el QR code para el ejemplo de la aplicación, porfa? Sí, claro. Y por otra parte, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy bueno, da un overview bastante grande de cómo es el testing. Quisiera saber si tienes alguna recomendación de cómo podríamos comenzar en este mundo del testing en Flutter. Si tienes alguna sugerencia en documentación o video. En la página de Very Good Ventures, si van a la parte de blogs, hay un montón de blogs que la gente ha escrito acerca de distintos approaches al testing. Hay muchos que hablan de la filosofía en sí del 100% de coverage, pero también hay un montón que te enseñan a testear en general. Yo, obviamente, di un overview muy sencillito de una aplicación muy fácil. Cuando nos puede pasar de que encontramos otros casos más difíciles. Creo que empezar a meterse y empaparse es lo ideal. Hasta que no te metes a testear, no vas a agarrar ese hábito. Les recomiendo, si están en un proyecto que ya está empezado y por ahí no tienen test, capaz que sí, igual pueden hacer dos cosas. O ya pasan por el codebase que tienen, todo esto depende del tiempo que tengan y obviamente el contexto del proyecto. Si tienen tiempo, estaría buenísimo que vayan pasando por todo el codebase y realmente vayan empezando a testear cada una de las funcionalidades, porque esto le va a brindar dos cosas. Conocimiento general del codebase, si es que capaz que no estuvieron desde el principio, que cuando se escribió, que esto suele pasar, código heredado. Y segundo, les va a ayudar a encontrar un montón de bugs que por ahí nunca habían descubierto porque, bueno, nunca se pusieron a testear todas esas funcionalidades. Si el contexto es otro, si el contexto es, che, lo que ya está, y tenemos que empezar a integrar esta nueva feature, esta nueva práctica, pueden igual setear un CI/CD, que es lo que les mostraba del Very Good Workflow, acá. Que estos son, decía, workflows reutilizables. Si entran al link, van a ver los distintos tipos que hay. Este es el más común, que lo que me interesa es, no veo nada, pero esta parte corre de los tests. Y nada, por defecto tiene 100% de coverage. Esto obviamente igual lo pueden cambiar. Pero si ya van agarrando ese hábito de en cada PR, che, estoy testeando todo lo que estoy haciendo, creo que les va a servir un montón. Y otra recomendación chiquitita es, intenten ir de a poquito en cuanto a los PRs. No escriban un monstruo de código y después se lo pongan a testear. Hagan cositas chiquititas, váyanlas testeando, súbanlas, que las mire otra persona, las validen, las mergeen. Y van de a poquito escalando toda esa práctica. No sé si más o menos está. Sí, Jorge Coca, sí, ahí va. Eso está también subido a la página. En estos blogs que decía, hay un link. Jorge Coca, bueno, es alguien bastante importante de la comunidad y, bueno, obviamente tiene un montón de experiencia. Y hace, creo que 3 años hizo un curso re intensivo que lo subió todo a YouTube. Si lo buscan, está medio escondido porque no tiene muchas visualizaciones, pero está muy bueno, se los recomiendo también. Por favor. ¿Alguna otra preguntita? ¿Estamos? Estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si alguien se quiere acercar a conversar, no muerdo y si a alguien le interesa, tengo alfajorcitos.